¿Grabando? Sí. Bien, muchachos. Buenos días. Bueno, yo con Alex González nos tocaron los capítulos 7 y 8, los cuales, capítulo 7, para partir, se trata de toxicidad farmacológica. Comenzando la toxicidad farmacológica, encontramos la enfermedad del edema macular quístico, de origen tóxico como tal, asociada al uso de fármacos como el ácido nicotínico, adrenalina y latanopros, el conocido antiglaucomatoso, donde son de carácter poco frecuente, pero se consideran en el estudio clínico para definir un edema macular quístico. Los síntomas que estos poseen son en pacientes regularmente con afaquia o pseudofáquicos, en los cuales generan metamorfopsia y disminución de la agudeza visual en ambos ojos. La característica como tal es que en la fobia se encuentra un aspecto quístico usual del edema macular, con la coloración naranja o amarillenta. Como tal, las pruebas complementarias fuera de la retinografía se corresponde a una angiografía con fluoresceína, que será útil para el diagnóstico temprano, salvo en los casos del uso de ácido nicotínico. En el uso de adrenalina y latanopros se genera el patrón petaloide en las fases tardías de la angiografía con fluoresceína. Entonces, traten de dar en adelante para presentaciones de imagen el texto y la imagen abajo, aunque quede pequeña, y después la agrandan después. Pero cosa de ir leyendo y ya ir viendo la imagen para ver cómo se ve. Si no, queda aburrido para los que queremos ver la foto. Ahí, como tal, se muestra la retinografía, en la cual se encuentra esta coloración naranja o amarillenta propia del edema macular quístico, y a la derecha se encuentra la angiografía con fluoresceína, y notoriamente se nota, como muestra el mouse, el patrón petaloide que es propio en aquellas edemas maculares quísticos cuando son con adrenalina y latanopros. En el caso del ácido nicotínico se encuentra un patrón distinto, que es una hipofluorescencia macular, en la cual nuevamente mediante una angiografía con fluoresceína se nota esta hipofluorescencia macular. A la vez también se puede observar en el OCT el edema macular quístico con el desprendimiento o la separación de las propias capas generada por la exposición. Espera. Vamos a tener un edema macular quístico que a los CT luce así, ¿no es cierto? ¿Y por qué no va a ser hipofluorescente? ¿Cómo? ¿Por qué va a ser hipofluorescente si de alguna manera tiene el edema macular quístico? Se acumula el líquido, se acumula la fluorescencia, ¿verdad?, en el edema, y después se debería ver como un edema petaloide clásico. No entiendo por qué se ve hipofluorescente. En el caso del ácido nicotínico. O sea, es que da lo mismo el origen. Por ejemplo, cuando tú me dijiste que de todas esas patologías vamos a tener un edema petaloide, ¿verdad? En el fondo, ante cualquier edema macular quístico, o sea, a excepción de la independiente de la causa, el fenómeno geográfico debe ser el mismo, porque arquitectónicamente el edema va a ser igual. ¿Qué tiene la arquitectura de este edema? Porque eso es componente ceroso, por eso que es líquido, ¿verdad? ¿Por qué va a ser oscuro? ¿Por qué va a ser hiporreflectivo o hipofluorescente? Como tal, no hicimos la diferenciación, la verdad. Tan solo buscamos el patrón distinto a la hora de la evaluación de imagenológica. A menos que tenga mucho pigmento a nivel del EPR, bloquee. Como tal salía. De hecho, no había mucha información como ácido nicotínico como tal que afecte en sí, como en papers fuera de lo que era el libro como retina. ¿Y después ácido nicotínico por cigarro? no sé, como tal no, pero no, el uso que se le da como a la farmacología. Yo no había escuchado nunca. De ácido nicotínico. En el libro se hace presente como ácido nicotínico. Ya. Las siguientes serían las retinopatías cristalinas, que corresponden a aquellas provocadas por fármacos como la cantasantina, talco y tamoxifeno. Los síntomas como tal
en el talco y la cantasantina son asintomáticos, aunque se suele relacionar el talco con oclusiones arteriales o hipoperfusión retiniana. Y en el tamoxífeno, una leve disminución de la huesa visual central. Las características son los cristales brillantes y numerosos en la cantaxelina, y en el talco y tamoxífeno escasos cristales y menos brillantes. El talco genera cristales localizados en vasos retinianos mayores y más en la superficie de las capas internas de la retina. Ahí se pueden mostrar, o sea, se denotan diferentes imágenes en las cuales en la primera superior izquierda se encuentra una retinografía con toxicidad por la cantaxantina, donde se observan estos cristales amarillentos brillantes en lo que es la periferia de la toma retinográfica. Nuevamente, en el ojo contrario de la misma paciente, estos cristales propios de la toxicidad de la cantaxantina. Nuevamente acá al final a la derecha, esquina superior derecha, se observa una retinografía con cristales de talco o silicato de magnesio en el ojo derecho de un paciente con antecedente de adicción a droga intravenosa. Se tiende a correlacionar el ingreso del talco al organismo con pacientes que son drogadictos, porque no hay otra forma en que, ¿verdad?, ingrese talco al cuerpo como tal, a excepción del consumo de drogas. ¿Talco de los pies? Talco de los pies. Y en vez de drogarse con... Porque lo ponen como, no sé si está visto en las películas, le ponen como su cuchara y como para que se disuelva bien, le ponen como algo grumoso, eso es talco. En pacientes drogadictos con heroína. Mira tú, no sabía. Yo sí conocía el tamoxifeno. El tamoxifeno, ¿saben para qué lo usan, no? Es un medicamento complementario para el cáncer de mama. Para esos pacientes con cáncer de mama hacen ese tipo de lesiones de retina a nivel macular. Ya, para los otros dos por talco de nivel. Bueno, en la siguiente imagen se muestra lo mismo, los cristales generados por las diferentes sustancias nombradas, el tamoxifeno, que propiamente el tamoxifeno lo que realiza es generar depósitos en la capa de fibras nerviosas y la capa plexiforme interna. Pero la mayoría de estos se suspende el tratamiento de estos mismos fármacos unos cuantos días, unos cuantos meses, y se genera una recuperación casi normal. Nuevamente hay esa imagen no la puse yo, pero como tal, no sé si es una autofluorescencia, No es autofluorescencia, es infrarred. Sí. Infrarred. Por eso los cristales tienden a ser más hiperreflectivos. Ya, y como está la plexiforme externa, en el infrarred brillan más. La siguiente es la toxicidad por fármacos aminoglucosídicos. A estos se les considera los antibióticos como la gentamicina. ¿Informe entero? ¿No? Sí. No, es aneritra. ¿Aneritra? Es aneritra. Los vasos están... ¿Cómo sabes? Es aneritra. Los vasos negros. Los vasos están negros, en la infrarred tienden a estar como grises, brillantes. ¿Ya? Así que es aneritra. Pero logra el mismo efecto con los cristales. ¿Ya? Y se ven los cristales... Infrarred es como la que se ve en el OCT cuando tú estás haciendo el OCT, ¿no? Esa es infrarred. Aquí hay otro metrotexato, ese otro medicamento. Sí, por eso no lo... Esa no la puse. ¿Ya? Y se ven los cristales, pero aquí no veo mucho. ¿Serán eso? Como aquí. Apunta aquí. Eso aquí. Quizá esto acá. Se ven ciertos depósitos cristales en el de la plexiforme interna. Ya, dale. Siguiendo la toxicidad de los aminoglucosídicos, como les había mencionado, los antibióticos tipo gentamicina, amikacina y tromamicina son aquellos relacionados con esta toxicidad. Estos tóxicos, cuando penetran el humor vítreo o la cámara posterior en altas concentraciones debido a inyecciones, pueden generar la toxicidad propiamente tal. Su síntoma es la pérdida de visión aguda y grave, generando blanqueamiento de la retina de carácter isquémico con bordes bien definidos y centrados en mácula. A la vez también se observan pequeñas hemorragias retinianas, atrofias ópticas e irregularidad pigmentaria. Las pruebas para esto, o para la definición de esta toxicidad, se realizan mediante
angiografía con fluoresceína que muestra hallazgos de hipofluorescencia por falta de perfusión de las arteriolas retinianas, coincidentes con una hipofluorescencia en las zonas de blanqueamiento. Ahí logramos ver la toxicidad que se genera por gentamicina tras la inyección subconjuntival y se denota el blanqueamiento isquémico retiniano en la área macular y asociado a hemorragias intrarretinianas. También se pueden generar atrofia óptica, irregularidad pigmentaria, como te había mencionado, y glaucoma neovascular secundario debido a la misma isquemia. Bueno, a la derecha la angiografía del mismo paciente, donde se muestra el cierre difuso de las arteriolas retinianas y la pérdida de la perfusión capilar que genera el blanqueamiento. No sé. ¿Cómo saco eso? En la imagen de abajo se muestra la toxicidad retiniana tras la inyección de amicacina por una endoftalmitis, en el cual se genera también el mismo patrón de blanqueamiento isquémico, y a la derecha la fluoresceína bajo lo mismo, solamente que sin la presencia de la hemorragia de la imagen superior. ¿Cuál es la hemorragia? Ah, claro, hemorragia presente bajo este cuadro obstructivo, ¿verdad? Claro. Bueno, aquí me veo que lo puso en portugués. Pero se presenta un caso de maculopatía isquémica secundaria a inyección intravítrea de amicacina, un paciente de 38 que presentó endoftalmitis después de la facoemulsificación, ¿ya? Con un implante lente intraocular. El tratamiento fue realizado por medio de la inyección intravítrea de amicacina, vancomicina y dexametasona. ¿Ya? Después mejoró el cuadro clínico y se observó una obstrucción arteriolar en la región macular. Sin embargo, la amicacina fue efectiva por vía intravítrea para el tratamiento de endoftalmitis, puede causar infarto macular y baja agudeza visual significativa. O sea, denota lo mismo, casi lo mismo de la imagen anterior, de la inferior anterior, solamente que aquí presenta los tiempos angiográficos como tal. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se llama este fenómeno angiográfico? ¿Sí? No, es... Este es un fantástico buen ejemplo de un cuadro, de un fenómeno angiográfico. Tenemos la hiper y la hipo. Esto es hipofluorescencia por hipoperfusión. ¿Y este? ¿Por bloqueo de qué? Mira, aquí está la retinografía. Falta de higiene. O sea, la chuntarte como a la quinta. La quinta entre dos opciones. No, pero sí está, pero mira, aquí claramente está blanco. Todo lo que es blanco es un cuadro isquémico, ¿ya? Y los cuadros isquémicos tienden a ver, ya me puedo imaginar lo que va a aparecer en la angiografía, que es una hipofluorescencia por falta de higiene, ¿ya? Y aquí es una obstrucción arteriolar en la región macular, que no es tan poco frecuente. Es un cuadro obstructivo arteriolar que sucede habitualmente. Asociado a eso también vemos un vaso inferior aquí con un poco de vasculitis, pero claramente el cuadro obstructivo total, o sea, ese paciente probablemente no va a mejorar su visión. Y fue secundario a... Espérame, a ver. El paciente después de la faco hizo una endoftalmitis, ¿verdad? Que es una infección de todo el globo ocular, y por intentar ayudar se le pone amicacina, vancomicina, que son dos antibióticos de alto espectro, y la dexametasona para desinflamar, ¿ya? Un corticoide, pero finalmente acabó haciendo un cuadro obstructivo. La siguiente enfermedad es la toxicidad por la cloroquina o la hidroxicloroquina, la que se reconoce por ser una enfermedad, o sea, fármacos utilizados para enfermedades autoinmunes como el lupus o algunas otras patologías como tal. Se generan lesiones. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Tienes que tener así súper presente las dos. ¿Malaria? ¿Malaria solo? ¿Sida? Malaria. ¿Malaria? ¿Se ocupa para mucho? Yo ya he escuchado, sí. La profe Adrián me había dicho. Era lupus, era... Lupus y la otra. Que sería... La cloroquina, sí. La malaria no es hepatológica, sí. ¿Y esa es la cloroquina o la cloroquina? Sí. A ver,
malaria. No, pero esa no era la que estaba pensando. Ah, no. Ah, era ahora. Es que más encima casos de malaria no tenemos acá. No, es que ayer mencionaba pues, Fabián el año pasado por el hecho de con la inmigración y tal. Sí, con los marinos, Ah. ellos que decían que le daban, no, los marinos de cuerpo de paz, le daban un tratamiento con esto para, como en caso de prevenir, y algunos presentaban como problemas centrales en la Claro. Hay otra patología que es mucho más frecuente que van a ver mucho. Es la oficial de corazón. ¿Continúa o buscamos? Ya. Bueno, voy a continuar. Los síntomas precoces como tal se encuentran. ¿La encuentro? ¿La busco? ¿Cuál? ¿Busco la enfermedad? No, por la artritis reumatoide. Artritis. Ah, No, artritis reumatoide. Yo creo que no sabe. Parece que sí. Lo más habitual es que sea la hidroxicloroquina ahora, porque ese es el plaquinol que se llama su nombre comercial. ¿Verdad? nosotros tocó un caso ridículo, me acuerdo en la APS, que nunca resulta claro, era con la cloroquina por artritis reumatoide. El profesor le decía, él tenía artritis reumatoide y no sabíamos qué fármaco le habían tratado. Habitualmente es plaquinol el nombre comercial del medicamento, pero es hidroxicloroquina. La cloroquina cada vez son menos, son más hidroxicloroquina. Para que quede constante. Entonces, es lupus y artritis reumatoide. Constante. Y la malaria, muy bien dicho. Y malaria. No sabía. Bueno, los síntomas precoces que se genera por la toxicidad de estos fármacos serían los escotomas paracentrales y luego una pérdida de la agudeza visual y la nictalopia, justo con una discromatopsia debido a las lesiones que genera el fármaco. Las fases iniciales de esto no se genera mucha anomalía oftálmica, se generan leves punteados en el epitelio pigmentario retiniano y ya en las fases tardías o en el desarrollo tardío de la enfermedad se genera granularidad del epitelio pigmentario retiniano con un patrón de ojo de buey y atrofia del epitelio pigmentario. A la vez se asocia también al escaseamiento arteriolar, palidez papilar y degeneración del epitelio pigmentario periférico. Como pruebas se genera, o sea, como pruebas complementarias a lo que es la retinografía y la angiofluorescenografía. Se realizan perimetrías centrales con punto de fijación rojo, el test de rejilla de Amsler para Ya no visualizar se metamorfosis. usa el campo, antes se usaba mucho, se pedía preventivamente a estos pacientes pruebas de visión. Ya, el estereoretinograma patrón y el multifocal eran como gold standard, pero aquí en Chile es súper difícil, entonces empezaron a pedir campos visuales que es 2 con rojo blanco, pero ya el rojo cada vez ha ido como dicen que no existe mucha diferencia significativa entre el blanco y el rojo blanco, entonces están haciendo pruebas 10-2. Ahora los países más desarrollados están haciendo microperimetría para estos pacientes, incluso cuando empiezan el tratamiento, porque finalmente el medicamento hay que dárselo igual. Entonces le dan pero hacen pruebas, les van haciendo controles periódicos para ver si en algún momento empieza algún daño. Al mismo tiempo, se ha visto que si bien el daño arquitectónico a nivel estructural, a nivel del EPR, hay estudios que han dicho que el daño parte podemos encontrar daños iniciales, ¿verdad?, a nivel de la capa de células ganglionares. Así que ahora siempre estos pacientes a ustedes, cuando les lleguen después, les van a llegar de control sano, les van a hacer campos visuales normales, porque ya cada vez más controlados, o sea, que lleguen a encontrar un ojo de buey y todo eso, es que el reumatólogo tiene que ser muy malo, ¿ya? O que el paciente presentó una reacción acelerada al medicamento, ¿ya? Eso antes pasaba cuando no se tenía mucho conocimiento, ahora cada vez es más. Entonces va a llegar muchos pacientes sanos que van a ir para hacer control por tratamiento por cloroquina. Entonces ustedes en el OCT vienen como CT de retina porque quieren ver el EPR, pero usted súmenle un mapa de células ganglionares, un GCC, para ver, y el mapa de células ganglionares, que además tiene base normativa, les va a poder indicar si existe algún daño en ese paciente. Se ha descrito que el daño es antes que en el EPR. Bueno, entonces, como ya hemos mencionado, se generan estas pruebas complementarias, perimétricas, rejilla de Amsler, visión cromática, pruebas de visión cromática y estudios de electroretinografía y angiofluorescenografía, donde se observaría el patrón de Buey de hipofluorescencia y posterior hiperfluorescencia dada la alteración pigmentaria. Entonces se observa
en la primera imagen superior izquierda, la toxicidad por cloroquina con el hallazgo del ojo de buey, donde se ve una región central hiperpigmentada rodeada por una zona de hipopigmentación. Ya en la angiofluorescenografía se muestra el efecto de ventana, donde nos permite visualizar el tejido coroideo. Luego la suspensión de este mismo fármaco de cloroquina muestra la leve excreción, muestra la desaparición de ciertos rasgos del hallazgo de ojo de buey, pero aún así la presencia, aunque yo no la denoto mucho, la verdad. Es que dice que en el fondo la patología va a seguir evoluyendo incluso después que ya se generó el daño y se superó la suspensión del tratamiento. Claro. Pero claro, no se ve mucho. Y bueno, lo demás es como correspondencia de lo mismo. Las alteraciones pigmentarias de la retina periférica, como se observa ahí. Y además del ojo de buey también se nota una palidez del nervio óptico. claro. Eso es lo que... Aunque ahí no se logra mucho una palidez. ¿Esto sí? Yo creo que sí. Particularmente en este aquí sí se ve. Claro. Hay que decir que aquí el contraste probablemente no ayuda mucho. No, son imágenes bastante antiguas, al parecer. Sí. Ahí tenemos una imagen más moderna donde se encuentra el ojo de buey como tal, ahí un poco más expandido en relación a la imagen anterior, en relación a la atrofia como tal, y ahí se logra ver una papila mucho más pálida. No, sí, ahí sí se ve claramente la pálida. Ahí igual se notan un poco lo que es la periferia, lo que serían las alteraciones pigmentarias. Sí. Profe, ¿cómo distinguir? O sea, que yo veo, eso a mí me parece más como un agujero. ¿Cómo distinguirlo un agujero macular y un ojo de buey? Es que el agujero macular, ¿cómo se va a ver la mácula? ¿Dónde está el agujero? Los bordes van a ser más definidos en un agujero macular. Espera. Aquí. No, igual se parece. ¿Cómo se ve el agujero? Habría efecto ventana. Efecto ventana. Es hiperfluorescente. En la autofluorescencia se ve. En la autofluorescencia se ve algo así. ¿Cómo? En la retinografía es que en el fondo, claro, se ve algo así el agujero macular, pero se ve con un borde bien definido, que en el fondo son los bordes del agujero. Y no existe esta atrofia peripapilar. ¿Ya? Acabamos de empezar una investigación con unos tesistas ahí. Vamos a evaluar drill en pacientes con agujero macular. ¿Ya? Yo ya le hablé del drill, ¿verdad? Sí. La desorganización de las capas de la retina interna. El tema es que eso se evalúa fovealmente. Nosotros vamos a tratar de evaluar drill, desorganización de las capas de la retina interna, periagujero macular, para ver si existe algún factor pronóstico para después que de la cirugía eso quede bien cerrado. Y lo vamos a intentar correlacionar con OCTA. Vamos a ver qué es lo que sale. ¿Ya? El tema es que en el agujero macular habitualmente hay presencia de edema periagujero, hay edema quístico, edema macular quístico. La presencia de ese edema, que es correspondiente con la desorganización de las capas de la retina interna, es indicativo de que va a tener un mucho peor pronóstico ese paciente. ¿Ya? Entonces el agujero macular, en la angiografía lo que pasa algunas veces se ve así como hiperfluorescente alrededor, pero cuando aquellos que tienen líquido intrarretiniano. Pero aquí se ve un defecto dental. Probablemente en la fase inicial vamos a ver aquí un silencio, ¿verdad? O sea, no ni siquiera silencio, sino que vamos a ver una demarcación muy clara de los vasos de la coroides, y en la etapa tardía va a haber una impregnación de todo el tejido ahí, se va a ver súper blanco el agujero macular, que aquí ya estamos en una fase ya tardía y aún sigue negro, ¿ya? Entonces no es difícil confundirse. Bueno, continuando, la siguiente patología sería por toxicidad por fenotiacinas. Como fármacos serían la clorpromacina y la tioridazina. Son utilizados usualmente para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Los síntomas que genera la toxicidad por ellas son visión borrosa, discromatopsia y nictalopia.
Las características propias de la toxicidad sería observar una pigmentación marrón en córnea y cristalina, cataratas anteriores estrelladas por la clorpromacina, y el epitelio pigmentario, y bueno, característica ya propiamente del fondo de ojo, sería que el epitelio pigmentario retiniano se encontraría moteado con grumos de pigmento dispersos por en la retina como tal, y junto con atrofias geográficas en el epitelio. Los vasos y la papila se encuentran normales. Bajo una angiografía con fluoresceína se mostraría la irregularidad del epitelio pigmentario retiniano, la atrofia intensa del epitelio y la coriocapilar, y atrofia de la coriocapilar en una fase tardía. Ahí se observa en la fotografía superior izquierda un paciente con uso prolongado de la tioridazina, donde se observa el moteado del epitelio pigmentario retiniano en todo lo que es temporal a la fobia, ¿sí? Como tal, no donde la angiofluo sí denota todo lo que es el moteado del epitelio pigmentario retiniano como tal. Una retinografía no se observa mucho, pero lo que es la angiografía sí. Y ya abajo... Esto es lo importante de aquí es que este patrón, yo lo había leído, hay otra patología que no me puedo guardar el nombre, de que presenta el mismo patrón en la angiografía, que es patrón hiperfluorescencia e hipofluorescencia en sal y pimienta. Creo que los pacientes con Zika, que le hacíamos la angiografía a estos bebés con microcefalia, tenían este patrón en sal y pimienta en el fondo de ojo. ¿Ya? Y es lo mismo acá, como que existen puntos como hiperpigmentados, pero bien puntitos, bien chiquititos. Y después la angiografía, como tenemos como micro defectos ventana alrededor asociados a estas zonas de atrofia y de hiperpigmentación. Y se le denomina fondo en sal y pimienta. ¿Ya? Tanto en la retinografía o patrón angiográfico en sal y pimienta en la angiografía y en lo otro en la retinografía. Bueno, como complementarias a esta imagen es otro paciente con consumo de tioridazina durante 14 años, donde es un uso mucho más prolongado. Se observan que el uso prolongado de este mismo fármaco genera atrofias geográficas que en la angiofluo son bastante notorias, con una hipofluorescencia de... Evidente el defecto dental. Ahí se encuentra una retinopatía pigmentaria como tal. Ahí sí que son más notorias en el fondo en sal y pimienta. Y acá, mira, acá abajo. Ahí se muestra la moteada. Y ahí se encuentra la atrofia como tal, la atrofia geográfica. En estado más avanzado, ¿verdad? Mucho más avanzado. Y esto es tioridazina y clorpromacina. ¿Qué es para los locos? Para los locos. De aquí a poco hay que empezar a tomar yo. Continuando, se encuentra la toxicidad por el hierro. Esta se genera por una lesión penetrante de un cuerpo extraño metálico. Usualmente se genera pérdida gradual del campo visual periférico y aguza visual central, afectándose en fases tardías tras la lesión penetrante. En fases ya tardías de la injuria se observan depósitos naranjas en el área subcapsular del cristalino y un oscurecimiento del iris. Para la correcta evaluación se deben realizar exámenes imagenológicos como la radiografía del globo ocular y para identificar el cuerpo extraño. También una tomografía axial computarizada para localizar el objeto y electroretinografía en casos de... Es de utilidad. No sé qué es mucha utilidad, salía ahí pero que era utilidad. Bueno, ahí se nota lo que es el oscurecimiento del iris y cataratas subcapsulares que se generan, no sé por qué tipo de cuerpo extraño habrá ingresado al ojo como tal, pero se nota las características del segmento anterior ante este tipo de toxicidad. Ahí se nota que el fondo de ojo en el paciente se encuentra normal. Y en el ojo izquierdo se muestra una toxicidad nuevamente en el hierro en el segmento anterior, que al llegar al fondo del ojo se muestra completamente la palidez papilar, adelgazamiento de la vasculatura y la pigmentación naranja como tal que habíamos mencionado antes. Eso. Bueno.
A la esquina superior derecha se muestra también que el fondo de ojo se encuentra normal como tal. En comparación, se muestra un poco lo que es la imagen de la izquierda, lo que es la pigmentación naranja que podría generar el ingreso del hierro como tal y ser tóxico en la retina. Bueno, el capítulo 8 como tal era tumores intraoculares. Vamos a hacerlo un poco más rápido. La primera enfermedad, la enfermedad es von Hippel-Lindau, que Lindau, Lindau, corresponde a una enfermedad que genera la pérdida de visión asociada a un hemangioma retiniano. Un hemangioma retiniano corresponde a una masa de capilares fenestrados que sustituye la arquitectura retinal normal. Esta se observa una masa tumoral vascularizada con vasos prominentes que son de nutrición y de drenaje. Se asocia a exudación y a plasmas lípidos, de plasmas y lípidos, y genera desprendimiento de retina en casos muy graves que genera por consecuente isquemia y ruidosis y un glaucoma neovascular. Los síntomas propios son entonces la pérdida de la visión por el hemangioma retiniano o por un hemangioblastoma cerebral. Las pruebas complementarias o pruebas de imagenología que se realizan para estos casos son angiografías con fluoresceína, que van a denotar las arteriolas dilatadas en fases precoces que luego van a llenar el tumor, y en fases tardías van a mostrar exudación del mismo tumor. Y también se muestran la vena de drenaje dilatada. O sea, vasculatura como tal en angiografía va a estar dilatada en todas las fases posibles. A la vez también se realizan ecografías en modo ver para visualizar masas de alta reflectividad en la retina. Bueno, como lo había mencionado, ahí se nota demasiado lo que es la dilatación tanto de la vasculatura arteriolar y venosa, y ahí se muestra el tumor como tal, en una visión ya periférica de la retina. Es muy importante en los pacientes con estas lesiones periféricas, porque hay que diferenciar que esta es una lesión maligna, al contrario del Wilbur Mason, que es el angioma racemoso. Lo tiene más adelante, ¿no? Wilbur Mason. Sí, síndrome de Wilbur. Síndrome de Wilbur Mason. ¿Cuál es ese? Sí, ¿ya? Porque nosotros, ¿cuál es la diferencia con esto? De que en el extremo distal de la lesión vas a tener, ahora sí está súper perfecto. Eso es para Instagram. Pero no, las lesiones periféricas es importante, si tú sacas la foto central, no sacas la foto periférica, llegando al tumor, te puedes quedar con la duda si es un Wilbur Mason o es un von Hippel-Lindau. El tema es que el Wilbur Mason es una enfermedad benigna y el von Hippel-Lindau es maligno. ¿Ya? El Wilbur Mason, lo que se produce es un proceso anatomótico de las arterias y las venas en la región periférica. ¿Ya? En cambio aquí, vas a sacar fotos de la periferia del Wilbur Mason y vas a encontrar la anastomosis de la lesión. En cambio, en el von Hippel-Lindau no, va a encontrar la lesión tumoral. Ahora, en la cirugía, el doctor Andrés Maya estuvo haciendo una cirugía en donde él ligaba el vaso que estaba asociado al von Hippel-Lindau y paraba la exudación y el tumor moría. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que así como hay una lesión, habitualmente hay más de una. Entonces hay que recorrer toda la retina periférica hasta encontrar todas las posibles lesiones. Y ahí es donde ha tenido gran utilidad la imagen de campo A, donde todas las posibles lesiones que pueda tener el fondo de ojo. Ahí como tal se encuentra un campo amplio de una fluorescenografía una angiografía con fluorescenografía. Ahí denota que la periferia se encuentra como tal el hemangioblastoma, que se encuentra hiperfluorescente ya en una fase, creo que está tardía. ¿Cómo tal? ¿No? Está bien, sí. Y eso. Bueno, y también denota lo que es la exudación de los lípidos que puede generar esto, también edema macular cistoide y fluido suprarretinal, que se observa aquí propiamente en este ojo derecho, en retinografía más que
Es habitual que produzca el experimento de retina por toda la exudación que tiene Claro. los vasos sanguíneos. Y eso. La siguiente enfermedad es la esclerosis tuberosa. Corresponde a la pérdida de la visión por tuberosidades corticales o amartomas, amartomas astrocíticos en retina, gliomas de nervio óptico y atrofia óptica como tal. Es mejor conocer, más que esclerosis tuberosa, es mejor conocerlo por amartoma. Amartomas, claro. Los amartomas son la característica principal de lo que se define la esclerosis como tal. Estas poseen una tríada clásica, que sería las convulsiones, retraso mental y angiofibromas faciales. Los hallazgos, como habíamos dicho, entonces serían el amartoma astrocítico, que corresponde al crecimiento benigno de un tejido en forma de mora. Esto ocurre a partir de la capa de fibras nerviosas y corresponden a ser las células de los astrocitos, pero fibrosos, como es un defecto. También se genera el defecto del epitelio pigmentar retiniano, hipopigmentación en iris, glioma de nervio óptico, como había dicho, desprendimiento de retina y angiofibromas retinianos. Las pruebas complementarias para generar un diagnóstico sería la autofluorescencia de los amartomas calcificados. Se encuentran autofluorescentes o hiperfluorescentes, autohiperfluorescentes. Y en la angiofluorescenografía el amartoma se visualiza hipofluorescente y alrededor de él vasos tortuosos. Ahí se logra ver en la imagen superior izquierda el amartoma astrocítico calcificado en la mácula superior. Y el tumor tiene aspecto de mora, aunque no se visualiza mucho ahí. Ahí se encuentra un aspecto más de mora en lo que es el amartoma. El edema papilar evidente, un papilema generado y asociado por la presencia del amartoma. Y allá en un punto elevado, ya en una fase más crónica de este tumor, se encuentra el amartoma calcificado de presencia completa en el papilo. En la imagen derecha se encuentra totalmente afectada la papila y totalmente patológica como tal en un ST, donde se visualiza el amartoma ya totalmente ampliándose en lo que es retina. Que eso es por producto de la gliosis del nervio. Claro. Se necesita meleo, que tiene la líquido, Sí. por la gliosis del nervio. Propiamente en la angiofluorescenografía se observa que el amartoma es hipofluorescente y alrededor de él los vasos tortuosos. Pero bueno, como se logra ver en la imagen inferior derecha, no se logra ni visualizar los vasos en tan amplio que llega a ser este tumor. También se asocian que las ecografías propias del amartoma calcificado van a tener alta reflectividad, pero al igual que los otros tumores, creo que la mayoría de los tumores como tal tienen alta reflectividad o reflectividad interna. Siguiente, de las patologías de tumores intraoculares se encuentra la neurofibromatosis, que corresponde a una afectación de los nervios sensitivos, las células de Schwann y los melanocitos. Se diferencian dos tipos de neurofibromatosis, tipo 1 y tipo 2, donde la afectación una es periférica y la otra creo que es central, donde la afectación se diferencia en oftalmología según las características que van a generar en el fondo de ojo, donde en los síntomas que van a generar el neurofibromatosis 1 va a ser la pérdida de tipo 1 de la visión por un glioma de nervio óptico, los meningiomas, generando también glaucoma y amartomas gliales. Sus manifestaciones como tal van a ser amartomas de papila, al igual que la esclerosis tuberosa, de retina y de coroides. Va a haber un hemangioma en retina, hipertrofia del epitelio pigmentario retiniano y las fibras nerviosas van a estar mielinizadas. En cuanto a lo que es la angiofluorescenografía, los amartomas, al igual que la patología anterior, van a estar hipofluorescentes con vasos tortuosos provenientes de ellos. Eso también es muy característico de los nódulos de Lynch en pacientes que tienen neurofibromatosis, que son características del segmento anterior. De estos nódulos no son tipo neus como tal, ¿sí? No sé si es que no sé cuál
saber el color de base, si es café. Es si celeste. ¿Hay pigmentación o hay pigmentación? No, eso no. No Bueno, lo había escuchado nunca. Dale nomás, Ya. no muestra la mineralización. El amartoma, por ejemplo, en la imagen inferior en la geografía, eso es típico de un amartoma yo. claro. La geografía. Ahí se nota demasiado lo que es la coloides como tal. Esto puede ser, no sé si se genera adelgazamiento por esta propia enfermedad o porque como tal el ojo del paciente se afecta. Hay atópico, Sí. Bueno, y lo mismo que lo anterior, la imagen se nota este amartoma con vasos tortuosos, ahí sí que se visualizan vasos tortuosos alrededor de él. Y bueno, la hiperfluorescencia en este caso como tal. Eso. Ahí en OCT la imagen del amartoma. Eso. Siguiendo se encuentra el síndrome de Stuber-Weber, que corresponde a un angioma cutáneo facial asociado a malformaciones vasculares leptomeningias ipsilaterales. Generan pérdidas de visión por glaucoma y degeneración macular quística, conjunto con desprendimientos retinales exudativos. Esto consta en visiones, en hallazgos clásicos son calcificaciones cerebrales, convulsiones, defectos neurológicos, y llevándolos al área de oftalmología encontramos hemangiomatosis palpebral, plexos vasculares conjuntivales y epiesclerales, hemangiomas coroideos difusos, vasos tortuosos y degeneración macular quística. Las pruebas complementarias serían perimetría asociada por el glaucoma, angiofluo, con pacientes que poseen estos hemangiomas coroideos difusos, y una ecografía con el fin de visualizar el engrosamiento coroideo. Ahí se muestran estas angiomas cutáneos faciales. Llegan a aparecer nada menos que la rosácea, mucho menos que la rosácea de lupus. Ahí se muestran los plexos vasculares conjuntivales y epiesclerales, y como tal la presencia de vasos tortuosos y la degeneración macular quística como tal, que no sé mucho ahí. No podemos conseguir mucha imagen de eso. Se ve poco, ¿verdad? Bueno. Ahora se encuentra el síndrome de Weaver-Mason, que habíamos mencionado antes, que corresponden a estas malformaciones arteriovenosas en retina y mesencéfalo. Suelen, y bueno, la mayor característica de estos es que son unilaterales. Sus hallazgos son de visión variable por la pérdida de la visión como tal podría generarse por los vasos anómalos en mácula, por hemorragias vítreas, hemorragias retinianas, descompensación microvascular, pérdidas compresivas de la capa de fibras nerviosas, junto a otros más, que se pueden generar debido a esta anastomosis que genera el síndrome de Weaver-Mason. Entonces, como hallazgos oculares se genera la dilatación y tortuosidad causada por los vasos de un ojo, la malformación arteriovenosa en órbita con preptosis, defectos campimétricos y parálisis del tercer, cuarto y sexto par en el caso de que los mismos vasos, o sea, de que el tumor como tal genere la afectación de los nervios. En la angiofluorescenografía se genera el llenado rápido de estas malformaciones sin extravasación y se genera una evaluación campimétrica para visualizar que no se generen, que posea o no posea los escotomas como tal. Ahí se nota la diferencia entre la anterior mencionada, que era la... Fíjate que acompáñame con el mouse. Claro. De acá, sigue acá, sigue acá, aquí, y vuelve a entrar acá. ¿Se fijaron, no? Proceso anatomótico entre arteria y vena. Y finalmente podrían haber otras interconexiones, pero es habitual tener estos procesos anatomóticos entre arterias y venas. ¿Ya? No pasa por red capilar, sino que directo arteriola vena. Y por eso se dilata, se un defecto benigno. En comparación de ambos ojos se nota que, claro, un ojo corresponde con su vasculatura normal y el otro con el propio síndrome de Weaver-Mason. Y bueno, como diferenciación primordial entre esta y la generada por los amartomas de la esclerosis tuberosa,
es que, claro, no llega como punto de finalización a un tumor, sino que toda la vasculatura se tiende a anastomizar, genera anastomosis. Luego poseemos el hemangioma coroideo, que es un tumor vascular benigno de lesiones aisladas, que son asintomáticos. Se puede presentar disminución de la agudeza visual, defectos campimétricos, metamorfopsia, un patrón común de síntomas y signos propios de los tumores. Sus características, que son moderadamente elevados, con forma de cúpula y anaranjados. Tienen grumos de pigmento, desprendimiento retinial exudativo, y al fondo de ojo se le relaciona y se le denomina con aspecto de salsa de tomate. La ecografía es fundamental para diferenciarlo de una lesión melanocítica. La angiografía por indocenina es primordial para el patrón de diferenciación de hipofluorescencia con lavado de contraste. En la fotografía superior izquierda se visualiza el hemangioma coroideo, que ocupa la mayor parte de la mácula temporal. Aquí. Toda esta región. Pero que al visualizarla ya en una angiofluo, en una fase tardía, se visualiza lo que es la hiperfluorescencia propia del tumor. Por ende, un patrón de... Y que es un tumor vascular, pero además existe cierto efecto ventana, porque el tumor tiende a compactar la coriocapilar y desplazar pigmento, y genera cierta alteración a nivel de la retina externa, ¿verdad? Ese es el efecto visual que provoca la lesión. Como tal, la ecografía en modo B sí denota la elevación de la coroides y en forma de cúpula, sin una excavación. Todos los tumores que son de reflectividad interna vascular, todos los tumores que son por vasculares, la reflectividad interna, la ecogenicidad, la verdad, es súper heterogénea. Y eso es característico en los pacientes con tumor con hemangioma de coroides. Que distinto el signo en el melanoma, que está el signo clásico del ángulo capa. O sea que esta reflectividad siempre va decreciendo, ¿ya? Y eso es típico en pacientes con melanoma. Bueno, hay más imágenes de lo que es el melanoma coroideo. Ahí se generan desprendimientos exudativos. No, eso es líquido intrarretiniano, quiste intrarretiniano, ¿verdad? Hay otra imagen de lo que es la ecografía modo B con la pequeña forma de cúpula como tal, y la fluoresceína con el producto de la compresión, empieza a sufrir LPR, ¿verdad? Hay zonas que ya murió, está ahí por hipoautofluorescente. Aquí muestra en el fondo que a propósito, la lesión debería estar aquí abajo, ¿verdad? Que no parece porque no está elevado esto, pero la alteración de la retina externa a propósito de la compresión del tumor con la coriocapilar que afecta la nutrición de la retina. Bueno, la siguiente enfermedad sería la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario. Es un trastorno benigno, muy confundible con melanoma y genera, no genera síntomas como tal, es asintomático. Las células del epitelio pigmentario se encontrarían alargadas y con un pigmento citoplasmático inusualmente denso. Es una lesión aislada, plana en la retina intermedia y se encuentra rodeada de halos despigmentados. En la ecografía se utiliza para corroborar la planitud de la lesión, y en la angiofluorescenografía se muestra un bloqueo de las áreas pigmentadas. Ahí se logra ver la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario retiniano, como tal una lesión muy pigmentada y plana, con bordes bien definidos. Lo mismo a la imagen derecha, grandes vasos coroides subyacentes, y la esclera se logra visualizar ya pérdida completa de esa área. La angiofluorescenografía corrobora lo mismo, una hipertrofia congénita con bloqueos propios de lo que serían las áreas pigmentadas visualizables en retinografía. También, una característica como tal sería la visualización en forma de huellas de oso, un patrón poco común en ciertas enfermedades tumorales, pero presente en esta. Profe, la hipertrofia de PR se puede ver igual como un melanoma. Es una lesión plana, una lesión que gana mucho volumen. El melanoma, por ejemplo, no lo ves tan pigmentado. Por ejemplo, el melanoma ahí no se ve pigmentado en el EPR y se encuentra. Es
que es una imagen. Perdón, una imagen. Ah, una imagen. Es una imagen. Pero, Perdón. Pero sí, tiende. Solamente le Ahora viene el melano. hipertrofia. Se me olvida. Ahora viene lo la bueno. DLPR. Ahí son Casi hartos. como si fuese un nervio, pero tiene características de malignidad en el sentido que va afectando la retina por la atrofia que va generando, se va haciendo progresiva. ¿Ya? Por eso que podemos ver las lesiones, las lesiones de... Vuelve anterior. Puedo ver la lesión atrófica, o sea, además de la pigmentación, puedo ver una lesión atrófica y puedo ver la corocapilar. ¿Ya? Ahora, el melanoma es una lesión que va ganando volumen y que más que el daño atrófico es un daño por compresión de los tejidos más subyacentes. ¿Ya? Y además que, no sé, creo que esto no hace metástasis. No tiene metástasis. En cambio el melanoma sí. ¿Ya? Dale. Sí puede ampliarse, pero no hace metástasis. Eso. Ahí se corroboran más imágenes con respecto al hipertrofia. Mira, ¿qué es esto? El perfil. ¿Qué pasó aquí? Realmente hipertrofia. Se llama una excavación de coroides. La excavación de coroides es un signo que puede estar asociado a varias patologías. Lo más común en maculopatía en petardo por trauma. ¿Cómo? No, petardo hace referencia al golpe. ¿Ya? Y te hace una excavación de coroides. Aquí hubo una excavación de coroides asociada a la lesión atrófica, tanto de la corocapilar y toda la coroide, hasta llegar a, fíjense, acá va esclera. Y cayó hasta la esclera. Y desapareció la coroide. Y se excavó la lesión. Y cayó, como si fuese un agujero macular, un agujero de coroides. ¿Ya? Siguiendo, tenemos el linfoma intraocular, que corresponde a un sarcoma de las células reticulares, los síntomas propios también del tumor como tal, pero asociado a cuerpos flotantes por infiltración de linfomatosa en el vítreo. Hay una infiltración de células del vítreo con o sin depósito en retina, en el espacio subretiniano o en EPR. Simula una coroiditis multifocal y se utiliza la ecografía para descartar que sea una lesión melanocítica. Y como tal se observan los linfomas muy denotados en comparación a la retina normal. Y como tal generan visualizaciones propias de retinografía, no visualizamos muchos angiofluos. Aquí hay unas cuantas, pero son muy rebuscadas. Vale. Yes. Son cosas muy raras. Sí. El melanocitoma corresponde a una lesión neoplásica localizada adyacente a la papila o dentro de ella, causando efectos en la capa de fibra nerviosa o efectos pupilares aferentes. Esto es importante que nos puedan diferenciar un melanocitoma de un melanoma. ¿Alguien sabe qué pasa de la diferencia entre melanoma y melanocitoma? Yo, pero ¿por qué no tengo aquí? El melanocitoma es de papila, adyacente al nervio o dentro del nervio. Y lo otro es un melanocitoma benigno. El melanoma es maligno. Ya algo más o menos parecido a lo que pasa con el hipertrofia LPR. Pero básicamente la diferencia es la localización. Bueno, se observa una obstrucción de los vasos centrales en los melanocitomas papilares con una coloración marrón o negro y ligeramente elevados. La retinografía es vital para la identificación de este tumor. Ahí se logra ver, por ende, en papila o en el melanocitoma como tal, bien apegado a la papila. Usualmente se observan en toda la retinografía, en todo lo que es infrared, aneritra, de la misma forma, como tal. O sea, no es la misma coloración ni el mismo contraste, pero como un hallazgo propio de papila. Una retinografía muy demarcada en el melanocitoma. Va a demostrar los signos clásicos de una hiperpigmentación superficial. Claro. Bloqueo, coloración oscura, ¿verdad? ¿De qué me hablamos? Todo esto.
Continuando ahora, el melanoma coroideo es este cáncer intraocular con un tumor pigmentado en forma de cúpula o de champiñón, esto debido a la ruptura de la membrana de Bruch. Posee mayor grosor que un nebus, posee pigmentación naranja debido a la lipofucsina y puede generar desprendimientos retinianos exudativos. Puede ser asintomático o manifestar en metamorfopsia, fotopsia, cambios en la periferia. Y la metástasis esta, al igual que el melanoma, puede generar una disminución de la agudeza visual por la afectación directa en la mácula y asociada a un desprendimiento retiniano exudativo, como había mencionado. La ECO-B la ECO-A, va a mostrar la reflectividad baja o media, y en la angiografía fluoresceína se muestran vasos intrínsecos en el tumor. Se muestra el melanoma coroideo melanocítico. Como tal, ahí se muestran los vasos presentes en la superficie de esta estructura. Es habitual que presenten neovascularización, ¿verdad? Que se acuerdan que les mencionaba yo respecto a la diferencia con el nebus, aunque nebus también podría en casos específicos hacer alguna neovascularización. Y el ángulo capa se fijan que la reflectividad interna decreciente, ¿ah? Y este es el formato cogumelo, ¿ah? En champiñón, el Alex muy entendido. Que en el fondo lo que pasa es que está la lesión aquí, se rompe la membrana de Bruch y después empieza y ocupa el espacio intravíteo, pero siempre como ahorcado por donde se mantuvo, se preservó la membrana de Bruch, ¿ya? Entonces por eso se hace ese formato ahí en champiñón. Se observa, nuevamente está el melanoma coroideo. Esto, profe, esto es una extensión del melanoma como tal, una metástasis propia en el clero. Sí. Eso se observa mucho igual en la clínica. La presencia de pigmento naranja en la superficie de la lesión. Aquí esta lesión ya tiene tanto desprendimiento de retina que en el fondo ya es difícil poder ver las características propias del mismo tumor. Y la presencia de neovascularización superficial. Lo importante es la angiografía en la superficie de la lesión, con foco en la superficie de la lesión, porque el foco aquí es diferente de acá. Bueno, las metástasis propias de estos son estos tumores intraoculares malignos más frecuentes. La metástasis común que llega a coroides serían por cáncer de mamas en mujeres y por cáncer pulmonar en los hombres. Los tumores pueden ser individuales o múltiples, unibilaterales, color amarillo crema, superficie moteada por pigmentación, y producir una exudación de líquido propia, igual como el melanoma que hayamos visualizado antes. La ecografía nuevamente va a ser útil para la distinción de melanoma, la cual va a poseer una reflectividad baja y regular en el MOA, y en cambio las metástasis poseen la anterior melanoma posee esa reflectividad baja e irregular, y la metástasis va a tener una reflectividad interna irregular moderada o alta, dado por la disposición desordenada de los nidos y cordones tumorales de las células tumorales coroides. Y se visualiza la metástasis propia en el ojo izquierdo, en ese caso. Y no se visualiza la diferencia como tal. La diferencia es la fórmula de champiñón, que no está presente porque no hay ruptura. La fórmula de champiñón es cuando ya está muy avanzado el melanoma. Así que ahora son de reflectividad variable, no tienen ese formato de ángulo capa clásico, y lo importante es poder ver la extensión. Ahora, es raro descubrir una metástasis coroidea sin antes haber descubierto el tumor primario, que en el fondo puede ser de cáncer de mama o pulmón. Ahora, lo más habitual es ver esta coloración como amarillenta en una región que se nota que es de coroide, y se le hacen pruebas serológicas al paciente para ver si tiene alguna infección de algo, para saber si es un uveitis. Lo más probable es que se trate, esto es lo típico. Esto es lo típico, ver este tipo de lesiones amarillentas, como moteadas, con cierta elevación, uno debe sospechar rápidamente en una metástasis. Ya se le pregunta a usted, bueno, ahí es mejor no preguntarle nada. Mejor verlo con reserva. Ya, y quizás hablarlo con el médico, si tiene presión, tiene pinta de metástasis. El paciente tendrá un tumor de algo de base. No sé, pero eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Continuando, el neocoroideo corresponde a una neoplasia uveal pigmentada a nivel de coroides, con bordes mal definidos, planos o ligeramente elevados.
Son asintomáticos o pueden generar metamorfopsia o una visión borrosa por la extensión del líquido supretiniano en mácula. Si son de larga data, pueden encontrarse drusas por sobre la superficie de este neo. La ecografía sirve para diferenciar que no corresponda a una lesión no melanocítica. Y en la angiografía con indocianina se visualiza un hotspot o una característica de hallazgo punteada con hiperfluorescencia en presencia de líquido supretiniano, y son factores de riesgo de crecimiento. Son hipofluorescentes en fases precoces. Y se logra visualizar el neo como tal, hipofluorescente en una fase precoz, visualizado en retinografía, ahí. Y el neo como tal en la retina inferior, inferior central. Eso. Bueno. Eso era un migranorima. También estaba mirando el mismo, no sé. ¿Dónde? Aquí. No sé. No lo sé. ¿Será que tiene asociado neovascularización más que microaneurisma? Que está justo al lado del vaso, yo también me meto la duda. Y no lo sé. Y el mismo paciente, ¿verdad? Sí. Quizás pueda tener algún proceso neovascular asociado. El osteoma coroideo es un tumor osificante, benigno en coroides, se presenta como una lesión pardo amarillenta, relativamente plana y adyacente al nervio. Ahí, lo primero que haces, hacerlo serio. ¿Te parece? ¿Ahí? Claro, si tienes el equipo y tienen esa duda respecto de eso, bueno, hacerlo serio. Porque si en el fondo tiene neovascularización, puede ser indicativo que a lo mejor la lesión está evolucionando hacia melanoma. ¿Ya? Este osteoma coroideo, este tumor osificante, el único signo y síntoma que puede generarse es debido a una neovascularización asociada que puede llevar a la pérdida de visión, debido a que a menudo se encuentran en el borde temporal del tumor, generando líquido subretiniano. La ecografía como tal va a mostrar esta estructura en placa, muy reflectante, y a nivel de coroides, una tomografía axial mostraría una lesión de gran densidad y con calcio presente, y la angiofluorescinografía mostraría una hiperfluorescencia precoz con tinción tardía del osteoma y una neovascularización. Aquí se encuentra todo el osteoma en la retina temporal, el osteoma presente en la retina superotemporal y inferotemporal, y el osteoma en todo lo que es la retina por posterior. Ahora, me sorprende que los que hayan puesto ese sea el osteoma. ¿Qué me esperaría yo de un paciente con un osteoma? Una estructura hiperreflectiva. Una estructura hiperreflectiva con una atenuación óptica súper intensa, ¿sabes? O sea, es súper densa, el hueso. El hueso del ojo. ¿Verdad? Se utiliza mucho más. Entonces, no sé si eso sea el osteoma. Porque ¿qué aparece en el tag que tiene después? Y ahí se visualiza el hueso como tal, Claro. en todo ese ojo derecho. Bueno, y por último, Quizá hay varias lesiones que forman huesos, placas de calcio, placas calcificadas. La uveitis forma placas de calcificación. A propósito del proceso degenerativo de la retina, la coroide, y forman placas de calcio, ¿verdad? Que no son tan densas, no es calcio. A lo mejor se trata de eso más que un osteoma o una lesión. y por último, el retinoblastoma, aquel tumor más frecuente, el intraocular más frecuente en la infancia, es asintomático con signos de leucoria de la papila pálida y estrabismo que pudiera generar. Aparece entre el primer y tercer año de vida en pacientes que no las poseen hereditarias, y se diferencian estos tumores de dos formas: si son exofíticos, como aquellas masas blancas y vascularizadas en el espacio subretiniano con desprendimientos de retina, y la diferenciación con endofíticos cuando crecen hacia la cavidad vítrea. En la tomografía axial se muestra la existencia de calcificaciones en las masas o invasión del nervio óptico, y la ecografía nos corrobora aquellas calcificaciones.
ahí se ve en una retinografía el tumor como tal. La presencia en el OCT, esta estructura, esto sería un tipo de endofítico, donde la extensión se hace al vítreo, y como tal, bueno, su crecimiento, para diferenciarlo de uno de otro, es totalmente diferente a los otros tumores que se encuentran, que revisamos anteriormente. Es un crecimiento mucho más, claro, un crecimiento mucho más invasivo. Además han descrito cierta presencia como de semillas, como que el tumor va, se rompe y queda como semilla, y cuando no va a echar de retrocortón, muchas cuestiones de la retina, por eso que pierde casi totalmente el equilibrio rojo muscular, el blanco, que es un tumor. Y eso sí. ¿En el clínico? Largo.